Nos hemos quedado, según la clase del día domingo, en esta diapositiva, ¿ya? Les decía, chicos, que una de las diapositivas claves que me parecen el fundamento del tópico que es quimioterapia antimicrobiana es esto. ¿Por qué? Porque aquí a ustedes les están indicando lo siguiente, les están diciendo, ¿no? Para tener una elección de una terapia antimicrobiana adecuada, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. ¿Qué aspectos? En primer lugar, dice, nosotros debemos saber la susceptibilidad que tienen las bacterias a los antimicrobianos. Entendemos por susceptibilidad al hecho de que la bacteria o puede ser sensible o puede ser resistente a un antibiótico. Eso es susceptibilidad. La susceptibilidad puede ser traducida en términos de sensibilidad. ¿Cuándo es sensible una bacteria? Cuando se la puede destruir con un antimicrobiano. ¿Y cuándo es resistente? Cuando el antimicrobiano no le hace efecto, pues esa bacteria. Entonces tenemos que tomar en consideración aspecto número 1, la susceptibilidad. Aspecto número 2, saber identificar la etiología de la infección. Chicos, algo que tienen que saber es que nosotros como odontólogos, eso es lo bueno, como odontólogos enfrentamos en la mayoría de los casos infecciones de origen bacteriano. Entonces, cuando ustedes ven pus, automáticamente tienen que pensar que es bacteria. Es la etiología de ese proceso infeccioso. Pero no estamos exentos de enfrentarnos a infecciones virales, fúngicas o hasta parasitarias en cavidad bucal. Entonces, la clave del éxito para que yo pueda escoger el antimicrobiano correcto es saber cuál es el origen que ha producido esa infección. Ahí está la clave del éxito. Si ustedes ya saben que es una bacteria la que está causando el problema, entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilizar y venir y agarrar y decir, aquí yo tengo todos estos fármacos antibacterianos. Y tengo opción A, B, C, D. Pero ya tengo, la opción ya la tengo. Ya sé que puedo atacar con antibacterianos, pero si fueran antivirales, ya, ¿cuáles son los antivirales utilizados? Si es un caso de herpes, aciclovir. Entonces, lo importante es saber también identificar la etiología de la enfermedad, la etiología es decir, el agente infeccioso que está causando la infección. Y otro aspecto muy importante, ¿dónde se está dando la infección? Se está dando en nosotros, en hospederos, en seres humanos. Entonces no podemos dejar y desvincular, separar, ignorar al ser humano. Yo tengo que preguntar, pues, condiciones, factores de mi paciente. ¿Y qué factores? Señor, ¿usted es alérgico a los antibióticos? ¿Sabe si es alérgico? Sí, soy alérgico a las penicilinas. Hacer una historia clínica. ¿Tiene problemas renales? ¿Tiene problemas cardíacos? ¿Tiene problemas hepáticos? Entonces, no podemos, o tal vez si es una joven, está embarazada, toma anticonceptivos orales, esas cosas tienen que estar en su historia clínica. Uno diría, pero ¿y qué le interesa a usted si toma o no anticonceptivos orales? Es que hay interacciones medicamentosas y tenemos que aprender que los anticonceptivos orales, ¿por qué damos relevancia a los anticonceptivos orales, sobre todo en enfermedades gingivoperiodontal? Porque los anticonceptivos están fabricados en base a hormonas. Y aunque ustedes no crean, los anticonceptivos pueden estimular a bacterias a su proliferación y muchas personas que toman anticonceptivos tienen problemas gingivoperiodontal. Y a veces cuando les damos tetraciclinas, la tetraciclina inhibe al anticonceptivo y después resultan embarazos no deseados. Entonces tenemos que aprender inclusive interacciones medicamentosas.
saber bien los factores del hospedero. Si yo tengo problemas renales, no le voy a dar pues a mi paciente un fármaco que dentro de sus efectos colaterales es nefrotóxico, porque voy a empeorar la condición de ese paciente al darle un fármaco que le va a arruinar los riñones. Entonces, este es el fundamento. Por eso, aquí ya les están diciendo, estudien las bases para la correcta elección de los antibióticos. Y por eso, hoy nos vamos a dedicar básicamente a estas bases, porque son el alma mater de este tema. Esto ustedes tienen que dominar y nunca deben de olvidarse. Entonces, vamos a ver qué bases debemos tener en consideración para escoger, para utilizar correctamente los antimicrobianos de uso sistémico. Yo he puesto aquí en negritas uso sistémico. Esta mañana yo les preguntaba y se los pregunto a ustedes. ¿Qué entienden por un antibiótico de uso sistémico? A ver. ¿Qué es un antibiótico de uso sistémico? Ya pues chicos, ganaremos tiempito. ¿Qué es un antibiótico de uso sistémico? ¿Quién se anima a participar? Doctora, ¿puede ser quizá que se distribuya a todo el organismo mediante la circulación? Otra vuelta, mi amorcito. Doctora, Que ¿puede tal vez ser se que afecte distribuya a a todo todo el el cuerpo sistema? mediante la circulación. ¿A todo el cuerpo o afecta a todo un sistema entero? Que afecta a todo un sistema entero. Ok, ahora vamos a ver la respuesta. La señorita Delgadillo es la que respondió. Sí, doctora, que mediante la circulación se distribuye a todo el cuerpo. Sí, ¿tú has estado en alguna clase ya? ¿Hoy en No, la doctora. mañana o ayer? No, ayer, Muy bien. pero hicimos lo de las maquetas nomás. Ya, perfecto, Vidita. Tu respuesta está muy bien enfocada, porque sí se refiere a eso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver y vamos a ver qué pasa con un... ¿Están viendo la animación, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Cuando nosotros estamos enfrentando un proceso infeccioso, lo primero que hacemos es ir al médico o ir al odontólogo. ¿El odontólogo qué hace? Dice, bueno, el caso suyo amerita que se le dé un antibiótico. Usted va a la farmacia, se compra el antibiótico. El farmacéutico por lo general le puede dar recomendaciones al respecto. Usted llega a su casa y este fármaco, por ejemplo, este es uno raro. Miren, no es en cápsulas. Está tomando la paciente y lo está tomando. Entonces ahí está el antimicrobiano, ¿no? ¿Por dónde está pasando? Si ustedes ven, es cavidad bucal, el esófago. Luego, ¿qué va a pasar? Va a llegar al estómago, ¿no? Va a caer al estómago. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en el estómago hay todos los jugos gástricos. Y miren, estos son el antibiótico, son las moléculas del antibiótico, la sustancia química. Pero si ustedes se percatan, aquí no se está absorbiendo. Y del estómago pasa al intestino delgado. Y ahora fíjense, ya dejan estelas. Es decir, ya se está disociando el antimicrobiano. Entonces, es en el intestino delgado donde los antibióticos pueden ser absorbidos y pasan del intestino a ¿dónde? ¿Dónde están pasando? ¿Torrente sanguínea, doctora? Los glóbulos rojos. Bien, perfecto. Entonces, ¿y la sangre dónde va a llevar este antibiótico? A todo el cuerpo. ¿Dónde va a llevar la sangre el antibiótico? A todo el cuerpo. Exacto. Entonces, el hecho de tomar un antibiótico por vía oral, o a veces nos ponen un pinchazo vía parenteral, o a veces directamente a sangre nos ponen un antibiótico cuando las cosas son terribles, nos canalizan vena y directamente a torrente sanguíneo. ¿Por qué al torrente sanguíneo? Porque el torrente sanguíneo distribuye el antimicrobiano
por todas las partes del cuerpo. Entonces se debe entender que es de uso sistémico. Cuando tomamos entonces antibióticos por vía oral, cuando nos pinchan, ya sea por intramuscular profundo o cuando nos pinchan endovenosamente, estamos hablando de fármacos de uso Sistémico. Entonces, el término sistémico debe ser entendido como la distribución del antimicrobiano por torrente sanguíneo a través de todo nuestro cuerpo. Eso quiere decir que el antibiótico no solo va a matar pues a las bacterias que nos están causando el proceso infeccioso, nos va a matar a todas nuestras bacterias, a todas. Por eso ustedes desde ahorita tienen que tener en consideración que cuando toman antibióticos depletan toda la microbiota, el microbioma humano de su cuerpo. Esto tiene sí un impacto negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros depletamos la cantidad, eso quiere decir disminuimos la cantidad de bacterias que tenemos asociadas a nuestro cuerpo, dejamos áreas expuestas que pueden ser colonizadas por bacterias patógenas realmente. Por eso es que después de tomar antibióticos, nos recomiendan tomarnos bacterias liofilizadas como enterogerminas, probióticos o yogurt para repoblar nuestra cantidad de bacterias y que ellas nos sigan colaborando. Y eso se los digo desde ahora. No es bueno atentar contra nuestro propio microbioma, porque es un mecanismo inclusive de defensa. Vamos a ver la importancia del microbioma humano. Ya chicos, entonces eso es importante que lo sepan. Entonces, sí hemos entendido que es de uso sistémico. ¿Sí? ¿O estoy equivocada? A ver, ¿todos han entendido que es de uso sistémico? Sí, doctora. Sí, Ok, sí, doctora. pasemos entonces, chicos. Vamos a empezar a ver qué bases tenemos que considerar para utilizar de manera correcta los antimicrobianos. Primero, yo tengo que saber para qué voy a dar antibiótico a un paciente. Entonces yo digo, ¿cuál es la indicación? ¿Qué indicación tiene que tener ese paciente para que yo le administre el antibiótico? Entonces, si mi paciente viene con estas características, ahí yo voy a decir, sí, pues necesita este paciente urgentemente un antibiótico, porque es un proceso infeccioso que puede complicarse mucho más, puede llegar a tener una celulitis, una meningitis, una encefalitis o bajar por el mediastino anterior y bueno, las cosas se nos complican si yo no trato al paciente. Entonces, aquí la indicación, ¿cuál es? Curar al paciente. Entonces, el fin es curativo o terapéutico, así se llama el fin. Pero muchas veces, chicos, ¿qué ocurre? Muchas veces ocurre que nosotros tenemos que dar un fin profiláctico. ¿Por qué profiláctico? Vamos a poner el ejemplo de un canino retenido. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, muchos de ustedes tal vez les encanta la ortodoncia y ustedes van a ser ortodoncistas. Y pasa que al hacer la ortodoncia empieza el paciente a tener muchas manifestaciones, pero de hecho, cuando uno empieza a hacer ortodoncia, le pide una panorámica, le pide un recurso imagenológico para ver qué ocurre, ¿no? Con los dientes, qué onda hay con los dientes de los pacientes y nos llevamos sorpresas. Porque a veces no estamos viendo aquí que los caninos están retenidos, ¿no? Ahí está un canino retenido que muchas veces ya ni se lo va a poder recuperar. Muchas veces sí lo recuperamos. ¿Por qué? Porque, digamos, ponemos un botón ortodóntico y hacemos la tracción correspondiente. Pero a veces los caninos, como en este caso, están, como ustedes ven, inclusive como echados y están produciendo reabsorción radicular de estos incisivos.
lamentablemente nos vemos en la necesidad, porque algo que no tenemos que hacer, desde ahora tienen que aprender, es sacar un canino. Es un crimen sacar un canino, porque son los ángulos, ¿no es cierto? Ustedes deben saber eso por dentaria, ¿no? Ustedes no, lo tienen que sacrificar otros dientes, pero al canino lo respetan porque es uno de los dientes con una raíz sumamente potente, muy poderosa. Y muchas veces sacrificamos premolares y después ponemos en posición al canino, pero bueno, yo tengo que sacar, hagamos de cuenta de que ese paciente necesita una exodoncia quirúrgica de este canino. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el hecho quirúrgico? Vamos a tener que abrir paladar, vamos a tener que hacer una incisión liberadora, vamos a sacar todo esto, vamos a trepanar hueso y lo vamos a sacar al canino, ¿no? Entonces ahí se está extrayendo el canino. Bueno, en este caso le han puesto botones ortodónticos, pero ya, hagamos de cuenta que han sacado todo al canino. ¿Con qué fin yo voy a dar aquí el tratamiento o el antibiótico? Miren, este paciente para nada tiene un proceso infeccioso. Entonces, si yo voy a trepanar hueso, voy a hacer el levantamiento de colgajo, voy a tener una técnica quirúrgica agresiva, invasiva, a la larga podría yo tener problemas de contaminación y una futura infección. Sí. Entonces, para evitar la infección, ¿con qué fin yo voy a dar el antibiótico, chicos? ¿Con qué fin? Para inhibir a la bacteria. No, no es para inhibir a la bacteria, eso por Matar favor. a la bacteria. No, todavía no es. ¿Con qué fin les ¿Preventivo? estoy dando? Fuerte. ¿Para que no le dé infección? ¿Preventivo? Con fin preventivo o profiláctico. Exacto. Es que tal vez cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando con qué, si quieren podemos poner con qué fin, con qué propósito. Claro, lo que decía su compañera con el propósito de eliminar a la bacteria. Pero en realidad, mi amor, ahí no hay un proceso infeccioso establecido. El paciente tiene una muy buena salud oral. ¿Cuál ha sido el problema? Su canino retenido. ¿Y qué está acarreando ese canino retenido? La reabsorción de las raíces de los incisivos superiores. Entonces, lamentablemente tenemos que sacrificar al canino, sí, pero en ese afán de sacar al canino, donde estamos trepanando hueso, donde estamos haciendo una cirugía de gran envergadura, yo tengo que cuidar de que ese paciente no tenga una infección futura. Entonces ahí el fin ha sido preventivo o profiláctico. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces hay dos tipos de indicaciones que tenemos que tener para dar antibióticos. ¿Ya? Un fin curativo terapéutico cuando hay una infección plenamente establecida, o un fin preventivo o profiláctico cuando tenemos que hacer una exodoncia donde no hay una complicación, o digo, donde no hay una infección por sí, pero sí queremos evitar que haya. Por ejemplo, si yo le voy a poner 6 implantes de carga inmediata a un paciente, 6 en uno, voy a pues perforar hueso, ¿no es cierto? Con las fresitas voy a perforar hueso y voy a poner 6 implantes en uno. Obviamente puedo generar, y además que en cavidad bucal existen más de 1000 especies y géneros de bacterias, puede y ahí es saliva y todo, es inevitable que haya contacto con saliva. Podría tener entonces ese paciente el día de mañana o pasado así la cara toda hinchada y todo, sí, ahí se tiene que dar un antibiótico con fin preventivo o profiláctico. Muy bien, ya hemos entendido entonces, yo ya sé cuándo dar, yo ya sé en qué casos dar un antibiótico. Muy bien, una vez que yo ya sé, entonces voy a elegir el antibiótico. ¿Cómo yo elijo el antibiótico? La elección del antibiótico tiene 3 pilares fundamentales. Primero,
dependen del microorganismo que es el agente etiológico de la infección. En este caso, por todo lo que ya hemos hablado y ya estamos en mayo y ya sabemos un poco más de microbiología que cuando ingresaron el primer día. ¿Me podrían decir de qué origen podría ser esta infección? Bacteriana. Bacteriana. Es una infección bacteriana. Very good. ¿Por qué es una infección bacteriana, chicos? Por el pus. Por la presencia de pus. Por la presencia de pus. Cuando hay pus a ojo cerrado, yo voy a decir, esta es una infección por bacterias. Y les voy a enseñar qué bacterias son las productoras de pus y ya les adelanto. Estafilococos y Streptococcus, number one en la lista, el top 10 de los productores de pus. Por eso se llaman cocos piogénicos, no porque tengan piojos los cocos, esas bacterias, sino porque producen pus. Ok, ustedes han reconocido el agente etiológico de esta enfermedad. ¿Qué me podrían decir de esta otra enfermedad? ¿Tiene las mismas características de esta? No. Por hongos. ¿Qué podría ser esta infección? ¿Hongos, doctora? Hongos, doctora. Son hongos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por estas placas que tienen aspecto de la flor del algodón, Muget. Entonces con estas características, yo sé que esto es una infección fúngica. No voy a darle pues, a ver, en este caso, ¿qué tipo de antibiótico? Ahora, identifíquenme un posible antibiótico que yo le pueda administrar a este paciente. Amoxicilina. Amoxicilina, que pertenece al antiinflamatorio. No me pongas antiinflamatorio todavía, por favor. Qué bien que hayas respondido antiinflamatorio. La persona, le agradezco a la señorita que ha dicho eso. Una cosa que yo quiero que por favor ustedes sepan discriminar muy bien, separar, pero sí perfectamente, es una cosa son los antibióticos, otra cosa son los antiinflamatorios, otra cosa son los analgésicos. No me pueden mezclar. Claro que en una terapia adecuada se da el antibiótico como digamos en el primer lugar por jerarquía, porque esto amerita un tratamiento antimicrobiano, porque el agente etiológico de este proceso es una bacteria. Entonces, el punto número 1 que se debe considerar en una receta es el antibiótico. ¿Hay inflamación? Sí, porque ya hemos dicho, es como un matrimonio indivisible. La infección siempre viene acompañada de la inflamación y nadie los puede separar. Por eso muchas veces hay dolor y todo. ¿Por qué? Porque la inflamación tiene esos 4 pilares fundamentales: dolor, rubor, tumor, calor. Entonces tengo que acompañar con el antiinflamatorio, sí, pero por favor, algo que no pueden mezclar, es decirme, le daría diclofenaco. Si yo les pregunto en el examen, porque ahora como es escrito, van a cambiar las cosas. Yo les voy a meter cuadros y les voy a poner cosas ahí. Ustedes van a tener que ser fundamentalistas y me van a decir por qué. Entonces, chicos, si ahí ustedes están viendo que el primer punto es el antibiótico, ¿por qué se elige primero el antibiótico? Porque este es un cuadro infeccioso. No me van a poner diclofenaco como primer aspecto, porque lo básico y lo más importante en este caso es subsanar y dar solución al problema infeccioso. Y un antiinflamatorio está como segunda opción, porque lo prioritario en este caso es curar la infección. Lo segundo es la inflamación, lo tercero puede ser el dolor, un analgésico. Y así se hace una receta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que por favor ustedes, en microbiología, yo les voy a enseñar antiinflamatorios? A ver, respóndanme. La cátedra de microbiología
microbiología les va a dar herramientas para utilizar antiinflamatorios, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? ¿Les voy a dar eso? No, doctora. No. ¿Por qué? ¿Qué cátedra les va a enseñar a usar correctamente los antiinflamatorios? Farmacología. Farmacología, exacto. Exacto. Y en microbiología, entonces, ¿qué se les va a dar? Antibióticos. 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 Entonces, por favor, quiero que aprendan antibióticos. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí. Los antibióticos, en primer lugar. Ok, entonces, ¿de qué va a depender por eso la elección del antibiótico? Entonces, no mezclemos, ¿no ve? No quiero que mezclen cosas que no se pueden mezclar, agua y aceite, aquí no lo mezclemos. Les estoy hablando exclusivamente de los antibióticos. ¿De qué va a depender la elección del antibiótico? De saber qué microorganismo es el que, en primer lugar, y ese es el talón de Aquiles. Porque yo les doy casos clínicos. Y no, ustedes están, muchas veces me ponen otras cosas porque no están viendo y no leen, se basan solamente en la imagen. Pero tienen que leer la historia. Y como pasan muy desapercibidos, es que leer la historia les va a dar a ustedes tantas luces que van a decir si hasta dónde vive el individuo es un dato tan importante. Vivo en el Chapare y sí, siempre estoy en la, digamos, internado en la parte selvática porque saco goma de los gomeros, vendo goma. Ah, ya, estoy en los de los plátanos. Ah, ya, entonces yo puedo pensar de que él tiene, sido picado por la luxomia. Ah, puede ser este caso, un caso de leishmania. Solamente por decirme dónde vive, dónde trabaja. Yo soy arqueólogo y estoy trabajando estudiando murciélagos y me estoy yendo así a cavernas y todo. Ah, entonces puede ser esto, una histoplasmosis, una paracoxidomicosis. Yo trabajo en una granja de gallinas. Ah, ha podido aspirar esto y puede ser esto. Hasta eso nos tiene que dar. Si hay caries dental, entonces esto es caries, es un proceso carioso complicado, es bacteriano. Entonces, chicos, es importante que ustedes lean la historia y ahí ustedes pueden llegar a identificar también, obviamente, por las características clínicas de la infección, al microorganismo. Sabemos la importancia de saber todo del hospedero. Ya les estoy diciendo aquí inclusive los años. Hay enfermedades que son más prevalentes en niños que en ancianos. Ya, entonces uno dice, pucha, esto no puede ser en un niño, es raro que se dé en un niño. Esto es común en un niño. Puede ser dónde vive, cómo vive. Sabemos de sus condiciones fisiológicas. Si es alérgico, es una condición, no es una complicación, es una condición del individuo, ¿no? Entonces, si tiene algún problema, ya les he dicho, renal, hepático, cardíaco, tienen que preguntar. Y del propio antimicrobiano. ¿Por qué del propio antimicrobiano? A ver, vamos a ver aquí justamente los efectos secundarios que pueden tener los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas. Muchos de estos antibióticos nos ayudan a curar las infecciones como estas, pero nos arruinan los riñones. Su efecto entonces es tóxico. ¿Y cuándo es tóxico? Cuando arruina los riñones o daña los riñones, se dice que es nefrotóxico. Si me causa algún daño en el hígado, es hepatotóxico. Si me causa algún daño o efecto colateral a nivel del sistema nervioso central, es neurotóxico. Entonces yo estoy viendo que para elegir el antibiótico tengo que ver estas
otras variantes del antibiótico, sus efectos secundarios. Si el paciente es alérgico, entonces no puedo darle este antibiótico. Y ahora vamos a ver qué son los antibióticos bacteriostáticos, bactericidas, bacteriolíticos. Y que es importante poner en una balanza todos estos antibióticos, todos estos aspectos para la elección correcta del antibiótico. Y este tal vez es el punto más significativo en estas bases, porque ahí ustedes ponen en marcha todo lo que han aprendido, ya en cancha, como se diría. Porque ustedes si están con paciente, están enfrentando un proceso infeccioso y ahí pues ponen en marcha todos sus conocimientos de microbiología, fisiología, patología y todo en un paciente. Entonces tendrán que acordarse que en microbiología si hay pus y todo, este es un proceso infeccioso porque la etiología de esta enfermedad es de origen microbiano. Entonces es bacteria porque hay pus. Entonces ya me facilita las cosas porque voy a ir a buscar cuáles son los antibacterianos más utilizados. Pero también tengo que preguntar qué condiciones tiene el hospedero porque la infección se está dando en esta persona. Tengo que hacer una buena historia clínica. Y una vez que ya sepa qué antibiótico utilizar, tengo que saber qué efectos colaterales correlacionando con el dato que me ha dado mi paciente. Si tiene problemas renales, no le demos pues un antibiótico que en los efectos colaterales dice nefrotóxico. Cambien a otro. Ok, entonces todo eso tiene que estar íntimamente relacionado. Asociación de antimicrobianos. ¿Está claro el punto 2, chicos? Sí, doctora. Chicos, ok. Entonces empezamos con el número 3, asociación de antibióticos. ¿Cuándo nosotros podemos asociar antimicrobianos? Los antimicrobianos se asocian los antimicrobianos no en cualquier momento. El uso de 2 o más antibióticos en una terapia está indicada solo en determinadas situaciones, ¿Cuándo se debe utilizar? Claro, para mejorar la eficacia, ¿no? Se trata de dar drogas combinadas. ¿Y cuáles son esas condiciones o esas situaciones determinadas? Básicamente son 6, ¿no? 5, perdón. La terapia combinada entonces está indicada en los siguientes casos. Cuando la infección es muy grave, infecciones graves en odontología, casos como osteomelitis, celulitis, abscesos agudos. Les estoy dando 3 ejemplos de infecciones graves en odontología. ¿Cómo yo diferencio celulitis de un absceso? Aquí están las características de la celulitis y esta es una celulitis. La duración, esto es una osteomelitis. Pero ustedes ahorita están empezando, es como un nuevo idioma. ¿Qué es osteomelitis? Es la destrucción del hueso por un proceso, por una infección que se ha dado. Esta osteomelitis puede ser causada o de origen dentario. Sí, miren esta paciente además, a decir de paso, y está hospitalizada. Seguramente necesita un tratamiento ya más con antibióticos de mayor espectro de acción y una terapia combinada, como les he dicho. Una celulitis, muchas veces los estudiantes no acuden a clases y cuando se les pregunta en el examen la celulitis o qué es una celulitis, me ponen que la celulitis es la grasa acumulada en los tejidos, cuando eso sí puede ser celulitis, pero en otro ámbito. En el campo de la microbiología y del origen, entendiéndose el origen de las enfermedades infecciosas, la celulitis no es más que un proceso muy, pero muy grave, un proceso infeccioso en el tejido celular subcutáneo, y de ahí viene el nombre de celulitis. Y es un cuadro muy grave.
Es un cuadro agudo porque empieza de 0 a 3 días. El paciente viene con estas características. El dolor es muy intenso, generalizado. La paciente aquí viene, tiene malestar general, puede presentar hasta fiebre. Los bordes ya son difusos, aquí ya está avanzando hasta allá, han visto el párpado inferior, puede llegar entonces a complicarse base de la órbita y si seguimos y no damos un tratamiento puede llegar a meninges, producirse una meningitis, luego encefalitis y puede llegar a fallecer la persona, sí, si no tratamos el caso a tiempo. Como si yo toco esto con mi dedo, ¿cómo creen que está este proceso? ¿Mi dedo se hunde aquí en su cachete o está duro? Está duro. Está duro. Entonces es de base indurada. ¿Cómo está la piel? Brillosa y roja. Exacto, está lisa, brillante, tumefacta. Tiene todos los síntomas de la inflamación. Además puede estar caliente, puede estar con rubor. Pero las características más sobresalientes es que sea de base indurada, que esté la piel lisa y brillante. Eso me permite discriminar de un caso, por ejemplo, de absceso. El absceso es localizado, ¿no? Aquí está. Esto es un absceso. ¿Cómo está la piel? La piel no ha cambiado casi sus características. Aquí sí ha empeorado. Pero la piel no está lisa, no está brillante, pero sí se me puede complicar, ¿no ve? Si sigo esto, puede llegar a celulitis. Los bordes, ¿cómo están? Son circunscritos a una zona. Cuando usted palpa, puede ser que haya fluctuación, sí, no está indurado. Entonces este puede ser un absceso agudo, ¿ok? Aquí puede haber pus, como no. En cambio aquí sí va a haber pus. ¿Cuál va a ser más grave? ¿La celulitis o el absceso? Celulitis. La celulitis. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Virus, hongos o bacterias? Bacterias. Bacterias. Very good. Entonces, ¿cuándo nosotros damos una terapia combinada? En infecciones muy graves. En infecciones crónicas. Y para evitar, miren, esta infección es aguda, ya se ha dado de un momento a otro. Pero si yo le he dado a la señora Carmelita, le di a esta paciente un antimicrobiano y resulta que al día siguiente viene con estas características, ¿qué me pueden decir de esas características, por favor? ¿Qué me pueden indicar ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un aumento de tamaño. Ya, ha habido un aumento de tamaño del proceso. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Que las bacterias son resistentes a ese antimicrobiano. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Yo llego a esa conclusión porque yo ya le estaba administrando un antimicrobiano, donde ella me ha dicho, sí, puedo tomar nomás, no hay problema, deme amoxicilina, no, yo no tengo problemas de alergia, nada. Pero aquí yo estoy viendo de manera inclusive, o sea, real, que esas bacterias no está, o digo que ese antibiótico no está teniendo el efecto deseado. ¿Por qué? Porque las bacterias más bien en vez de morir se han multiplicado más, han crecido. Entonces yo tengo que ya pensar que estoy frente a un caso de resistencia a ese antibiótico. Entonces cuando hay resistencia al antibiótico, yo le doy el otro antibiótico. O sea, va a seguir tomando, digamos, la amoxicilina, pero le estoy combinando, como yo sé que es una bacteria anaerobia y todo eso, le puedo combinar con metronidazol. Bueno, entonces yo he hecho una terapia muy buena. ¿Por qué yo he hecho una terapia muy buena? Porque yo estoy dando dos antibióticos que actúan en dos sitios diferentes de las bacterias.
Y por eso es que se les está haciendo a ustedes estudiar lo que es estructura bacteriana, lo que es un virus y todo, porque tienen que saber que un microorganismo es, ¿qué es un microorganismo? ¿Qué es un microorganismo? Es de tamaño microscópico que carece de Con, la maquinaria elemental. con, con la maquinaria biológica elemental. Very good. ¿Y cuál es la maquinaria biológica elemental? Pared, citoplasma. Pared. Nucleico. Muy bien. Y me han dicho, y muchos me decían citoplasma, pero ¿será que el citoplasma puede ser atacado por antibióticos? No. Pero sí yo puedo atacar a las bacterias. Si esta es una infección de origen bacteriano, yo estoy atacando con las penicilinas. Ustedes, ¿dónde? Ya saben de memoria dónde pueden atacar las penicilinas. ¿Dónde atacan las penicilinas, chicos? En la pared, doctora. Muy bien, la respuesta es súper correcta. En el péptidoglicán. Sí, el péptidoglicán es parte de la pared celular, pero ojo, es la parte tal vez más significativa. ¿Por qué es tan importante el péptidoglicán? Evita que explote la bacteria. A ver, no he escuchado bien. Es Un protector osmótico. Bacteria. Es el que sintetiza las bacterias, perdón, los organismos que ingresan al cuerpo de la célula. Explote. Explote La la presión osmótica. Esa es la respuesta correcta. Alguien dijo y muchos, no solo una persona, han dicho que es el protector osmótico. Y eso es lo que quiero que ustedes consoliden. Es el protector osmótico por excelencia. ¿Qué quiere decir protector osmótico? Que evita que la bacteria Explote. Si yo voy a agarrar con la penicilina y voy a inhibir la formación, la síntesis de peptidoglicán, entonces, ¿qué va a pasar con la bacteria? Va a explotar. Exacto, va a explotar la bacteria y eso es lo que se hace. Y les diré, el metronidazol va y actúa sobre el ADN, o sea, yo estoy actuando en dos sitios tan importantes y de hecho voy a hacer que la bacteria muera por uno u otro lado. ¿Cuándo damos entonces esa terapia combinada? Cuando los casos, 1, son graves, 2, para evitar la resistencia a los antibióticos, 3, puede ser en casos crónicos. Cuando decimos casos crónicos, en este caso en odontología yo les estoy trayendo un cuadro de actinomicosis cérvico-facial, ¿ya? Y voy a mostrarles además otros casitos un poco más complejos. Actinomicosis cervicofacial. Vamos. Ahí está. Y vamos a ver imágenes, que es lo que me interesa. Miren esta actinomicosis cervicofacial. Entonces, aquí yo les he traído un caso leve, pero miren de esta chiquita, cómo está. Ese es un cuadro que nos tiene que, pues, conmover un poquito, ¿no? Porque es una niña que tiene, miren, y que parece que tuviera cáncer, muy impactante la situación. Miren estos otros, miren aquí, miren esto. Y a veces se puede presentar, pero a mí me interesa conocer lo que está pasando en mi paciente y a nivel bucal, ¿no? Pero puede darse en otras partes, en el tórax. ¿Y por qué esta niña tiene esta actinomicosis cérvico-facial? ¿Qué ha podido pasar con esta chiquita para que tenga este semejante cuadro clínico? ¿Qué ha pasado? Esta niña ha tenido un trauma. Se ha golpeado. Y las bacterias que normalmente viven en cavidad bucal han ido y miren, ha empezado la lesión, aquí ya ha sanado, aquí se ha reactivado, aquí se ha reactivado, aquí parece que ya estuviera sanando. Pero este es un cuadro crónico, pero es un cuadro severo que amerita una terapia combinada, sí. Otro cuadro severo que puede tener asiento en cavidad bucal y que es también de
de evolución crónica es la tuberculosis. Ustedes dirán, pero tuberculosis, ustedes están viendo aquí, dice miliar o extrapulmonar. Sabemos que la tuberculosis básicamente afecta a los pulmones, pero se dice tuberculosis extrapulmonar y ustedes pueden ver aquí, ¿se parece o no se parece al anterior caso, este caso de aquí que estoy mostrando de esta persona? ¿Se parece o no se parece? Sí, Sí. Se parece, doctor. Se parece, ¿por qué? Porque la tuberculosis extrapulmonar puede ir a afectar órganos. Dentro de los órganos podemos tener a los ganglios linfáticos. Puede también haber una tuberculosis extrapulmonar en boca. Y uno diría, pero ¿cómo pues tuberculosis en boca? Sí. Ustedes van a ver aquí imágenes donde pueden ver estas úlceras. Y uno diría, pero ¿cómo? O sea, la tuberculosis se puede dar en cavidad bucal, sí. Ahí está, esta es una úlcera. Es una úlcera en cavidad bucal y es una tuberculosis oral. Un odontólogo entonces tiene que estar capacitado para ir a identificar este tipo de lesiones. Podrían pensar ustedes en varios diagnósticos, hasta sífilis, porque la sífilis se parece muchísimo. Entonces ustedes tienen que descartar. La sífilis también es una enfermedad crónica que tiene la cavidad bucal y amerita muchas veces tratamiento combinado, pero sobre todo la tuberculosis, la actinomicosis, sí amerita tratamiento combinado. Entonces, chicos, ¿cuándo se da una terapia combinada? A ver, denme, recapitule fuerte. En casos muy graves. En casos muy graves. En casos muy graves. Solo en casos muy graves. Y cuando la bacteria es resistente. Hasta ahorita hemos visto en casos muy graves. Estamos viendo en infecciones crónicas como tuberculosis y actinomicosis para retardar la aparición de mutantes resistentes o cuando las bacterias son resistentes. ¿Cuántos casos? Ya 3, 4. En infecciones mixtas o polimicrobianas. ¿Qué es una infección mixta o polimicrobiana? Yo les diré que este absceso es de origen dental. Cuando hay un absceso de origen dental, uno tiene que pensar, ¿acaso solo una bacteria va a causar este proceso? No. En este proceso, en este absceso, por lo menos deben haber unos 50 géneros involucrados. Entonces, cuando hay tantos géneros de bacterias, se está diciendo que la infección es de orden polimicrobiano, muchos microorganismos. Yo, para sorpresa mía, una sorpresa ingrata, cuando pregunto, ¿y cuáles son? A ver, nombres genéricos, denme géneros de bacterias. A ver, quiero escucharlos a ustedes. Denme 3 géneros de bacterias. Streptococcus mutans. Ya, el estreptococo es el nombre genérico. Muy bien. Treponema pallidum. Treponema, muy bien. Está bien. Perfecto, realmente les felicito porque saben que, chicos, ustedes saben que es un nombre genérico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber reconocer lo que es un nombre genérico. Y el nombre específico es el Streptococcus mutans. Mutans es el específico. Entonces, si hay aquí 50 géneros, entonces yo tendría que decir, a ver, géneros involucrados en una celulitis. Streptococcus, estafilococcus, tacnerellas, porfiromonas, prebotellas, pueden estar fusobacterium, capnocitofagas. Yo ya estoy dando un montón de bacterias que están involucradas en este proceso. Entonces esta infección, aparte de ser grave, es polimicrobiana. ¿Ya? Pero también
las bacterias, si yo me pongo a analizar en un absceso de origen dental, ¿no? En un absceso de origen dental, me pongo a pensar lo siguiente: ¿qué tipo de bacterias podrán estar involucradas en este absceso? ¿Qué tipo de bacterias me van a causar este cuadro? En este fondo de surco, en este fondo de, ni siquiera de surco, en este fondo de raíz, en este conducto radicular, ¿habrá oxígeno? No. ¿No o no habrá oxígeno? No hay. Entonces, ¿qué tipo de bacterias están produciendo ese tipo de cuadro clínico? Anaeróbicas. Anaerobias. Bacterias Muy bien. anaerobias. Bacterias anaerobias. Very good. Pero también, ¿qué tipo de bacterias anaerobias hay? Me puedo preguntar. Las que por nada del mundo soportan oxígeno son las bacterias anaerobias obligadas. Hay bacterias, a ver, vamos a hacer la historia antes y después. Esta bacteria, antes de causar la caries, estaba en cavidad bucal y estaba chocha en la saliva. La saliva tiene agua, el agua tiene oxígeno y todo lo que entra por boca es aire también, ¿no es cierto? O sea, todo lo que entra por boca amerita que la boca se abra y entre aire, oxígeno. Entonces, la bacteria inicialmente podía vivir en condiciones de aerobiosis, es decir, en presencia de oxígeno. Pero ya cuando ha empezado a causar la caries dental, ha cambiado su switch de aerobia a anaerobia. Y al ser anaerobia, va a ir a fermentar los substratos azucarados, va a producir ácidos, los ácidos van a descalcificar el esmalte, va a causar caries, va a invadir pulpa y me va a producir el absceso. Y si no detengo el cuadro infeccioso en este punto, haciendo una endodoncia, yo puedo tener estos problemas. Ya son problemas graves, ¿no? Pueden llegar a ser problemas así de sencillitos, con abscesos localizados, donde le preguntan al paciente, ¿y hace cuánto tiempo tiene estos abscesos múltiples por caries? Debe ser hace unos 6 meses. Aquí no necesita un super antibiótico, porque esto es un absceso, un proceso infeccioso de origen crónico, o sea, de evolución crónica, perdón. Es crónico. Pero estos de aquí ya no son crónicos, son agudos. Y que además tengo que decir al respecto, porque ya me estoy yendo también otra vuelta a explicar algo que ya valga la redundancia explicado, pero tengo que ir al hecho de que la bacteria en este fondo es anaerobia. Y hay dos tipos, la anaerobia estricta y la anaerobia facultativa. ¿Por qué? ¿Por qué es facultativa? Porque al principio estaba en boca, estaba en contacto con saliva, y después cuando ya ha causado la caries, entonces les he dicho, cambia su switch a ser anaerobia, a ser fermentativa. Al fermentar, libera ácidos que destruyen el esmalte y le permiten invadir tejidos, pulpa, y pueden inclusive de aquí llegar a expandirse y causar abscesos como este. Entonces yo tengo que decirles a ustedes que esas bacterias son anaerobias facultativas. En los abscesos entonces yo puedo encontrar bacterias anaerobias obligadas, pero también puedo encontrar las bacterias anaerobias facultativas. Entonces la infección ahí es de carácter mixto. ¿Qué había querido decir infección mixta? ¿A qué hace referencia la infección mixta, chicos? Que la bacteria aerobia se convierte a levadura, fermenta. No se convierte nunca en levadura, jamás, never in the life. Yo no he dicho eso, por favor, por favor. No me hagan decir cosas que no he dicho, mi amorcito.
no se convierte nunca en levadura. Hay combinación entre anaeróbico y La bacteria anaeróbico. va a ser siempre bacteria y no se va a convertir a levadura porque las levaduras fermentan, pero se ha vuelto pues fermentativa. Es una bacteria anaerobia y la forma de obtener energía es a través de la fermentación. Ya eso lo vamos a ver después de terminar quimioterapia, voy a ver fisiología bacteriana. Pero ¿a qué se refiere el carácter mixto? Que hay bacterias aerobias, anaerobias y anaerobias facultativas. Y para mala suerte nuestra, los odontólogos tratamos infecciones mixtas y polimicrobianas. Por eso dice hay bacterias aerobias, anaerobias, con distinta sensibilidad y además varias bacterias de varios géneros. En esos casos, entonces, en este caso, la infección es polimicrobiana de carácter mixto. Aparte de ser una infección grave, además es polimicrobiana y de carácter mixto. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctora. Okay. Ahora voy a hablar del efecto sinérgico. ¿Qué es un efecto sinérgico? Se utilizan dos antibióticos con efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir el sinergismo? A ver, ¿qué es sinergismo? ¿Qué es el sinergismo, chicos? ¿Que trabajan ambos al mismo tiempo? Que trabajan ambos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, cuando hay sinergismo, aquí hay antagonismo, sinergismo, interacciones farmacológicas. Sinergismo se refiere a que dos sustancias químicas, como decía su compañero, trabajan colaborativamente para un fin. ¿Cuál es ese fin? Potenciar, mejorar un efecto deseado. Yo voy a combinar dos antibióticos cuando la infección, por ejemplo, quería buscar alguna imagen, aquí está, de sinergismo. Yo combino, no, este no es un buen ejemplo para que después se estén confundiendo. Yo combino dos antimicrobianos, uno que actúe a nivel de la pared y otro a nivel de ácidos nucleicos, ambos tienen efecto sinérgico, están actuando en diferentes lugares, pero ¿cuál es el sinergismo? ¿Cuál es la potenciación? ¿Cuál es en qué sentido se han ayudado? En que los dos van a matar a la bacteria. Los dos tienen un fin. El fin, el propósito, el efecto que se busca es que maten a la bacteria. Ha habido sinergismo porque el propósito es matar a la bacteria. Ha habido una potenciación, ha habido un aumento de la acción farmacológica de estos microorganismos. Es una suma. Es el ejemplo que yo les decía. Si se les para su carro, digamos en plena heroínas a las 12 del mediodía, en plena heroínas, van a tener una lluvia de bocinas por detrás y ustedes se van a estresar, van a bajar de su auto y ustedes solitos van a poder empujar su auto para poder despejar la congestión y ponerlo a un costadito. ¿Van a poder hacerlo ustedes solos? No, doctor. No. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ayuda, ¿no es cierto? La colaboración para mover la movilidad. Entonces ahí la ayuda de otros, la suma de los otros, la suma, el aumento de acción de los otros, están haciendo o buscando un efecto deseado. ¿Se ha entendido qué es el sinergismo? Sí, doctora. Sí, doctora. Para disminuir la toxicidad de un solo antimicrobiano individual. ¿Qué pasa? Ustedes están viendo en imágenes la médula ósea. ¿Y qué tiene que ver con el antibiótico? Resulta que la médula ósea tiene muchas células madre, ¿no es cierto? Vasos sanguíneos y células madre. Y la médula ósea es el lugar donde se va a ir a generar todas las células de la respuesta inmunitaria. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Gracias a que tienen células madre que luego se diferencian en diferentes clones. El cloranfenicol es un antibiótico que viene y provoca aplasia medular.
¿Qué es la aplasia medular? Es como la destrucción de esta médula. Y si no tenemos médula, chao todo nuestro sistema de defensa. Los glóbulos rojos vamos a ser anémicos, indefensos, y vamos a entrar en un estado tan grave que cualquier cosito, un microorganismo, por más miserable que sea, insignificante, quise decir, nos puede causar una nueva infección. ¿Quién me causó eso? El cloranfenicol. ¿Cuál es su efecto tóxico tan grave? Entonces es la aplasia medular. En vez de utilizar el cloranfenicol como fármaco único, yo puedo combinar otros dos que no sean tan tóxicos. Entonces esas son las condiciones de que estamos viendo de la asociación de antibióticos. Efectos secundarios. Cuando hablamos de efectos secundarios nos referimos a los efectos que una vez que nosotros tomamos el antibiótico va a ir a causar un daño en nuestro organismo. Eso es un efecto colateral, efecto secundario. Y en el hospedero, ¿dónde se va a dar los efectos secundarios? En el hospedero, en el individuo, en el paciente que está tomando el antibiótico. No es la bacteria, es en el paciente. Y los efectos colaterales o secundarios pueden ser de tres índoles: los efectos tóxicos, los efectos alérgicos y los efectos biológicos. Cuando hablamos de efecto tóxico, si el fármaco daña los riñones, tiene un efecto tóxico sobre los riñones y se dice que tiene un efecto nefrotóxico. Si daña el hígado, es hepatotóxico. Si daña el sistema nervioso, es neurotóxico. Si daña el oído, la agudeza auditiva, porque va a dañar el octavo par, entonces va a ser ototóxico. Para elegir, como les decía, nos tenemos que fijar, para elegir el antibiótico nos tenemos que ir a fijar en el propio antimicrobiano, que no tenga tantos efectos secundarios. Efectos alérgicos. ¿Qué antibiótico puede desencadenar un efecto alérgico? Las penicilinas, ¿no es cierto? Y algunas, también hay alergia cruzada con cefalosporinas y con algunos betalactámicos más. ¿Y cuáles son los efectos biológicos? Porque uno diría, los efectos biológicos, pero actúan sobre mí, pues. Entonces es un efecto biológico. No, los efectos biológicos se refieren al daño que hace el antibiótico sobre nuestro microbioma. Va a ir a depletar nuestra flora microbiana normal, la saprofítica, la que nos ayuda. Y es algo en contra, ya les he dicho, si destruye bacterias que son buenas, va a dejar espacios en nuestro cuerpo para que sean colonizados posiblemente por una bacteria patógena y no es deseable. Además, el hecho de ir a eliminar bacterias saprofíticas implica que también perdamos una respuesta inmune frente al antígeno. Y cuando nos pasa eso, somos más inmunodeprimidos que cuando teníamos a las tantas bacterias con nosotros. Entonces, ese es un efecto biológico indeseable, ¿ya? Fin y vigilancia del tratamiento. Es de suma importancia que ustedes vigilen todo el proceso que implica un tratamiento antimicrobiano. Si a doña Carmencita usted le dio el antibiótico porque vino con esos problemas de absceso, ¿sí? Usted tiene que llamarle y tener bien escrito ahí su número de teléfono y decirle, doña Carmencita, ¿cómo está? ¿Ha mejorado el absceso? Y le tienen que hacer la vigilancia hasta que termine el tratamiento. Es el mejor respaldo que ustedes pueden tener, ¿no? Hacer un monitoreo, preguntar, ¿no? Porque a veces se vienen, así está la paciente y después se me viene así. Y después se me viene así, ya con celulitis. Pasa rápidamente de un absceso a una celulitis y de ahí una meningitis y todo. Por eso ustedes tienen que tener ese cuidado de hacer la vigilancia hasta que termine el tratamiento. ¿Cuándo fracasa el tratamiento? El fracaso del tratamiento tiene dos polos, o el paciente o el odontólogo, así de claro. ¿Cuándo es inherente al odontólogo?
cuando nosotros no sabemos identificar el agente infeccioso y estamos jugando tiro al blanco. Le daré amoxicilina cuando es herpes. Herpes. Ah, eso es virus. Y la amoxi ataca sobre péptidoglicán. ¿Acaso un virus tiene péptidoglicán? No, no tiene. Entonces yo estoy haciendo mal las cosas. ¿Va a fracasar el tratamiento que le he instaurado? Por supuesto que claro que sí, porque yo no he podido identificar cuál es la etiología. Aquí viene el paciente y le estoy dando amoxicilina, porque parece que tuviera pus, esto parece pus, pero no es pus. Es una candidiasis oral. Ay, entonces le tengo que dar pues un antimicótico. Y después, ¿por qué fracasa el tratamiento? Por parte del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a agarrar y va a decir, sí, resulta que, no es que va a decir, sino que el paciente no va a obedecer las órdenes. Cada 8 horas, señora Carmencita, va a tomar esto. No, se olvida la señora Carmencita y toma el rato que se acuerda. No, pues porque las dosis plasmáticas de los antibióticos tienen una vida. Ejercen su actividad y tienen que salir por heces, tienen que salir por orina. Y su dosis plasmática va bajando y se tiene que ir reforzando cada 8 horas, tienen ese tiempo de vida. Entonces, si yo no tomo las 8 horas, ya mi dosis plasmática del antibiótico ha bajado y en ese momento pueden proliferar las bacterias resistentes. Entonces, obviamente no va a ser un buen tratamiento porque se está abandonando el tratamiento, no se está siguiendo las instrucciones y fracasa el tratamiento. Tienen que hacer buenas historias clínicas. Inclusive yo les he aconsejado tener un folder donde ustedes van clasificando pacientes que son alérgicos a antibióticos, pacientes que tienen enfermedades de base, enfermedades sistémicas, y en un otro lugar, en otro apartado, en 3 partes pueden dividir sus historias clínicas, donde un paciente es el aparentemente sano que puede recibir todo tipo de antimicrobiano. ¿No es cierto? Entonces, ahí ustedes tienen las bases. Voy a empezar a hablar ahora acerca de la clasificación de los agentes antimicrobianos, ¿ya? Los antimicrobianos, no sé si el doctor Murillo está presente ya en el aula. Doctor. Hola, doctor. Todavía no. Ok. Va a entrar un ratito el doctor Murillo a propósito de los antimicrobianos para hacer su presentación de su librito, chicos, ¿ya? Es una herramienta muy, muy buena. Por eso lo estoy invitando al doctor para que les presente a todas las personas que estén interesadas en la adquisición de su libro. Muy bien, chicos, hablemos de la clasificación de los antibióticos. Doctor, ¿está presente? Ya. Les decía, los antimicrobianos de uso sistémico se pueden clasificar desde 4 puntos de vista, según su origen, según su efecto, según su espectro de actividad y según su mecanismo de acción. Según su origen, los antimicrobianos pueden ser naturales, sintéticos y semisintéticos. Cuando son naturales, son aquellos antimicrobianos que se obtienen a partir de microorganismos vivos, que son de otra especie, de otro género, inclusive de otro grupo de gérmenes. Por ejemplo, las penicilinas. Las penicilinas son antibióticos que son producidos de manera natural por un hongo que se llama el Penicillium notatum. Y ese fue el boom. Gracias al descubrimiento de las penicilinas, ha cambiado, obviamente, ha cambiado el antes y el después de la historia humana cuando aparecen los antibióticos sobre la faz de la Tierra. Porque el hecho de poder contrarrestar a un microorganismo que está causando un cuadro infeccioso que puede llevar a la muerte, obviamente es pues un hito en la historia de la humanidad. Y el descubrimiento de la penicilina ha marcado ese hito.
y fue Fleming de manera fortuita. ¿Y quién purificó? Chain y Florey, ¿no es cierto? ¿Quiénes qué hacen? Descubren la fórmula química del antimicrobiano. Y una vez que se tiene la fórmula química, obviamente los antibióticos se pueden obtener totalmente por síntesis química en un laboratorio de farmacología, como lo hacen los laboratorios Terbol, INTI, Bagó, que hay aquí en Cochabamba, en Bolivia, y les estoy dando 3 de los múltiples que hay. Entonces, los que ya son fabricados netamente por síntesis química son sintéticos. Y los semisintéticos se obtienen por modificaciones químicas que se realizan a estos antimicrobianos de origen natural. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorarlos. Entonces, justamente hay clasificaciones de las penicilinas, penicilinas naturales, penicilinas semisintéticas, penicilinas sintéticas. Evidentemente, nosotros no le vamos a dar tanto impacto a eso. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más el mecanismo de acción del fármaco. Ustedes tienen que saber qué hace el fármaco para matar a la bacteria o inhibir su desarrollo, ¿ya? Aquí les he traído, ejemplos de antibióticos que son producidos por microorganismos, es decir, antibióticos de origen natural. La mayoría de las penicilinas y cefalosporinas están dentro de este grupo de antibióticos obtenidos de forma natural. Eso sí, les digo, en la actualidad se ha cambiado eso, por eso ya les estoy adelantando, hay penicilinas naturales, sintéticas y semisintéticas. Y estas son producidas por hongos. Aquí fíjense, cuando ustedes leen, por ejemplo, el Cephalosporium o el Penicillinum, son por lo general hongos que sintetizan estos antibióticos. Pero cuando leen, por ejemplo, el género Streptomyces, Streptomyces lincolnensis, el Fradayei, el Streptomyces griseus, ustedes ya pueden ver que van a sintetizar el antibiótico. ¿Pero qué son los Streptomyces? Son bacterias que sintetizan estos antibióticos de forma natural y van a atacar a otras bacterias. ¿Cuáles son los ejemplos de antibióticos cuya procedencia es otra bacteria? Son los aminoglucósidos, los macrólidos y las tetraciclinas. Ahora vamos a hablar acerca del efecto antimicrobiano. Los antimicrobianos, por su efecto, pueden ser clasificados, si se trata de efecto contra bacterias, en 3 grandes grupos: los bacteriostáticos, los bactericidas y los bacteriolíticos. Cuando hablamos de un fármaco bacteriostático, el fármaco bacteriostático es aquel fármaco que va a ir antimicrobiano que solamente inhibe el crecimiento de la bacteria. ¿Sí? Entonces, las bacterias crecen y el crecimiento en microbiología debe ser entendido como el aumento del número de células. Entonces, si yo le doy el antibiótico, aquí estamos viendo una fase en un medio de cultivo donde las bacterias están creciendo exponencialmente, están en la curva de crecimiento exponencial. La flechita significa el momento en que se ha administrado el antibiótico. ¿Cuándo es de efecto bacteriostático? Si ustedes se percatan, aquí dice la cantidad de células vivas coincide con el total de células que están en este medio de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias han dejado de crecer, digamos, en un momento eran 4, pero como crecen, al último vienen a ser 100. Yo le doy el antibiótico, dejan de multiplicarse. Yo empiezo a contar cuántas bacterias hay 100. De las 100, ¿cuántas bacterias vivas están en ese momento? Las 100. Pero ¿con qué imposibilidad de seguir dividiéndose? Entonces el efecto es bacteriostático. Es efecto, porque el antibiótico está actuando
en una estructura de la bacteria que le impide seguir dividiéndose, pero no la mata, solo inhibe su crecimiento. ¿Qué pasa con el antimicrobiano bactericida? Yo agarro, aquí está la bacteria en curva exponencial, y resulta que le doy el antibiótico y las mato a toditas. Pero esa bacteria, su cuerpo sigue en ese medio de cultivo, sigue. Es como cuando uno muere y deja de tener signos vitales y su cuerpo sigue ahí. Estará frío todo, pero está ahí el cuerpo. Está presente su cuerpo. Entonces, ¿están vivas? Ahí vean, ¿están vivas las bacterias? No, han muerto. ¿Cuántas han muerto? Han muerto las 100. ¿Cuántos cuerpos bacterianos van a haber? Los 100. Siguen ahí las 100 bacterias, siguen sus cuerpos, pero muertos, están sin vida. Entonces, ese efecto es bactericida. Pero si yo agarro y veo un efecto bacteriolítico, ese efecto bacteriolítico tiene que ver con que no solamente se mata a la bacteria, sino la vamos a destruir por lisis, la vamos a destruir. Y un ejemplo de antibióticos bacteriolíticos son los que atacan la pared celular. ¿Por qué? Porque al atacar la pared celular vamos a evitar que se forme el peptidoglicán. Si no hay peptidoglicán, la presión osmótica de las bacterias, que ya hemos dicho muchas veces, es mayor que la del medio externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a morir las 100 bacterias, pero no solo mueren por destrucción. Cuando yo voy a tratar de contar los cuerpitos de las bacterias, ya no hay ni un cuerpo porque están toditas destruidas. No hay señal de un cuerpo bacteriano. Entonces, tanto el cuerpo bacteriano como la vida de la bacteria se han extinguido. El efecto entonces es bacteriolítico. Y aquí están los efectos. Aquí está la bacteria con un efecto bacteriostático. Aquí esta es bactericida. Miren, ¿cuál es la diferencia? Aquí esta bacteria está más deshidratada. Es una bacteria, su cuerpo sigue aquí, pero está sin signos vitales, ¿no? No está viva la bacteria. Y ese es el efecto bacteriolítico, ¿ya? Según su espectro de acción. El espectro de acción es decir, a qué tipos de bacterias yo mato con el antibiótico. A géneros, a especies. Si yo solo mato a gram positivas, si yo solo se mata a gram negativas, mato a gran cantidad de gram positivas, mato a gran... Ese es el espectro de acción, es como una bomba. Ejemplos de espectro de acción. Si yo agarro y pongo una bomba casera, una bomba fabricada, con una botella, le meto gasolina y ¡pam! Bótola. ¿Hago daño? Sí, pero hago daño a un pequeño grupo de personas que estaban reunidas en un lugar. No es lo mismo que yo agarre y le meto una granada, porque ahí yo voy a hacer, el efecto va a ser potenciador, va a implicar que yo dañe a mayor cantidad de personas. Pero si yo le meto una bomba nuclear, una como Hiroshima y Nagasaki, ¿qué voy a hacer? No solamente voy a destruir a personas, voy a destruir a otros seres vivos, a perros, gatos, plantas, y no solamente de un área donde yo he puesto la bomba nuclear. Eso puede extenderse a miles de kilómetros más lejos. Eso es de amplio espectro. Entonces, lo mismo pasa con los antibióticos. Los antibióticos de reducido espectro son aquellos que actúan sobre un pequeño número de especies microbianas, sobre una cantidad reducida, por ejemplo, de gram positivos, que me destruya a estreptococos, a enterococcus y a un estafilo, sobre un grupo reducido de especies bacterianas o de géneros de bacterias. Es de reducido espectro de acción. De mediano espectro de acción es que ya actúa sobre un número mayor,
pero sigue siendo limitado. Es decir, actúa sobre una gran cantidad de gram positivos y sobre una pequeña cantidad de gram negativos. Su espectro es de espectro intermedio o de mediano espectro. Pero si me actúa sobre una gran cantidad de gram positivos, de gram negativos, además me actúa sobre clamidia, rickettsias y a veces hasta sobre virus, es de amplio espectro. En ese sentido, yo tengo aquí la tetraciclina por puntos, porque tienen que ganarse puntos. Quiero que me digan el espectro de acción y lo escriban en el chat en este preciso momento. Las dos primeras personas que tengan la respuesta correcta se llevan 2 puntos de amplio. Andrés, muy bien. Ya, entonces solo las 2 primeras personas, chicos. ¿Ya? Las 2 primeras personas que han dado con el ejemplo. Aquí ustedes vamos a ver quiénes son las personas que han participado. Te voy a poner una cosa bonita para que tú tengas, aquí está, ahí está. Te has ganado un puntito y Cordero Delgadillo, ya, las 2 primeras personas. Ok. Ustedes 2, como ya se han ganado puntos, ahora van a dejar que otros se ganen puntos, ¿ya? Quiero que me digan cuál sería el espectro de acción de este antibiótico, de los azoles. Empiecen a decirme de los azoles, que son antifúngicos de corto, reducido, ya, solo los 2 primeros, ya, de reducido. Ok, a ver, veamos quién ha respondido de manera correcta. A ver, me dicen que es de reducido. ¿Dónde está la respuesta? Amplio, 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 amplio. Ya, desde aquí, desde corto, dice. ¿Por qué me dices eso, Brian? Lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque es lo primero que se me vino a la mente. No me des esa respuesta para que te ponga corazoncito. Dime por qué. Te me tienes que fundamentar. Es otra forma de decirlo, doctora. Corto, reducido. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que me digas por qué. Porque solo está atacando a... Yo le digo, doctora. Raciel, dime por qué has puesto de reducido. Raciel. Porque solo se trata de un grupo específico, doctora, un grupo pequeño. ¿A un grupo pequeño de qué? Hongos, doctora. Podría volver a De hongos, porque son hongos. Por eso nomás les estoy haciendo valer a ustedes 2, porque me están poniendo que es sobre hongos. Y al decir hongos, ustedes pueden pensar que es de reducido espectro. Pero, aquí hay un pero. Los hongos también son de diversos géneros, son de diversas especies. Entonces, este antimicrobiano, los azoles, pueden cambiar la perspectiva. Entonces, si me actúa sobre cándidas, sobre histoplasma, sobre paracoccidioides y sobre, Cryptococcus neoformans, ya no estoy hablando solamente de un grupo reducido de hongos, puedo hablar de antifúngicos de amplio espectro. Pero como ustedes, para que vean, depende de la óptica y del lente con el cual yo mire las cosas. Ustedes han dicho de reducido, ¿por qué? Porque se trata solo de hongos. Los antivirales son de reducido porque solo se trata contra virus. Pero aquí hay un ejemplo. Si este antimicrobiano está inhibiendo a los ARN virus, este puede ser de reducido espectro, pero este otro está atacando a virus
RNA y a virus ADN. Entonces este puede ser un antiviral ¿de qué? Amplio espectro. Exacto. No nos olvidemos que en la naturaleza tenemos varios tipos de gérmenes, hongos, virus, bacterias. Entonces, dentro de los antibacterianos, tenemos antibacterianos de amplio espectro, como bien lo han dicho, porque las tetraciclinas están actuando sobre gram positivos, sobre gram negativos, además sobre clamidias y riqueches. De hecho, el tener una llave tan grande ya les es indicativo de que es un fármaco de amplio espectro. En cambio, miren, la isoniazida es de reducido espectro porque solo está actuando sobre micobacterias. Y digamos, la tobramicina debería ser considerada como un antimicrobiano de amplio espectro porque actúa sobre gran cantidad de gram negativos y sobre la micobacteria. Pero chicos, ven que puede haber una cierta miopía con respecto a la interpretación. Todo va a depender con el lente que yo quiera ver. Dentro de los antibacterianos, entonces, podemos tener antibacterianos de amplio espectro, antibacterianos de reducido. Por ejemplo, la vancomicina. ¿Por qué sería de reducido espectro? A ver, ¿por qué? Pónganmelo en el chat ahorita. ¿Por qué? Y se van a ganar puntos. Pónganmelo en el chat. ¿Por qué sería de reducido espectro? Les vuelvo a mostrar. ¿Por qué la vancomicina, que es esta, puede ser considerada como un fármaco de reducido espectro de acción? Empiecen a poner la razón por qué. Pongan ahorita en el chat. ¿Por qué es de reducido espectro? Nadie me está poniendo. Porque actúa solo sobre gram positivas. Ya, listo chicos. Listo. Las dos primeras personas. Porque afecta una, dice. Porque actúa sobre un número pequeño de especies microbianas, porque tiene poca acción, porque ataca a las gram negativas. En este caso, las respuestas que van a ser ganadoras de puntos son desde, aquí dice, ataca, ya no pongan más, please, to meet you. Ataca solo a las gram positivas. Prado Rodríguez, John Albert, ¿estás? Doctora. Sí, John Albert, tienes la razón. Y Sarita, muy bien, Sarita, very good. Entonces, ¿por qué no estoy pudiendo? Ay, van a disculpar, es que lo he marcado. Sarita, tú también tienes tu corazoncito. Ya, entonces ustedes se han ganado, porque solo está atacando, fíjense en el esquema, solo están atacando a las gram positivas, ¿no? Ahí está la vancomicina, solo a gram positivas. La polimixina es de reducido espectro porque ataca solo gram negativas. La isoniazida es de reducido espectro porque ataca a las micobacterias. Las penicilinas, según este esquema, ¿qué sería? De amplio espectro, mediano espectro o reducido espectro. Rápido. Han puesto, a ver. Vamos a ver. Ya no pongan solo dos, vamos a poner. Le han puesto de mediano espectro. Mediano espectro. Y aquí dice amplio. ¿Por qué no me está saliendo responder? Bueno, Méndez Medrano, Catherine, tienes 2 puntos. Y Noel, los dos primeros que me han puesto, que es de amplio espectro. Ok, ustedes se ganaron los puntos, chicos. Por favor, no sé por qué no estoy pudiendo, lo he tocado táctilmente la pantalla. Ustedes dos que acabo de mencionar, la señorita Méndez Medrano, póngase los 2 puntos en su chat. Y Noel Torrico Villarruel, póngase los 2 puntos, gánese los puntos. Muy bien, chicos, termino con esto. Aquí nos vamos a quedar muchísimo.
Y es el aspecto más relevante de quimioterapia, saber el mecanismo de acción de los antibióticos. Entonces, van a haber antibióticos que inhiben síntesis de pared, otros que afectan la función de la membrana, otros que inhiben síntesis de proteínas y otros que inhiben síntesis de ácidos nucleicos. Esto es, digamos, el aspecto relevante que debemos de conocer de los antibióticos, saber cómo se clasifican según su mecanismo de acción. Entonces ya nos vienen aquí familias donde actúan y vamos a empezar, ¿no? A dar dónde y por qué. Ha sido un gusto, chicos, pasar clases. Voy a detener el video